Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. En el corazón de toda relación sanitaria hay una palabra frágil y esencial: confianza. Una confianza que se construye en minutos, a veces en segundos, pero que puede desmoronarse con una sola duda, una mirada esquiva o un error no reconocido. Hay muchas personas que creen que la medicina es una ciencia exacta, pero como dice mi buen amigo el Dr. Carlos Macías, la medicina es una cuestión de probabilidades. Y es que, en medicina, como en la vida, errar es humano, pero callarlo puede ser inhumano. Hoy hablamos de un tema que a menudo se silencia. ¿Qué ocurre cuando algo sale mal en la atención médica? Y más importante aún, ¿qué podríamos hacer mejor? ¿Qué derechos tiene un paciente ante un error? ¿Qué amparo tiene el profesional que se equivoca? ¿Sirve de algo el consentimiento informado? En este episodio me acompaña Priscila Giraldo, abogada especializada en Derecho Sanitario, formada en bioética, con experiencia internacional en la gestión de riesgos sanitarios y en la comunicación del error clínico. Priscila es una defensora de una medicina más humana, más justa y más consciente. Su libro, Víctimas de la práctica clínica, Hablamos, no trata solo de leyes y normas, sino de personas, de dolor, de coraje, de empatía, de cómo aprender a decir me equivoqué sin destruir al profesional y de cómo recuperar la dignidad del paciente desde la verdad. Priscila Giraldo, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por este rato que vamos a compartir y por todo lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias, Hanna. Gracias por invitarme a tu podcast. Ya sabes que soy una fiel seguidora del mismo, así que estoy encantada de estar aquí hoy contigo. Pues lo primero que te quiero preguntar es ¿qué te llevó a ti? Porque tú eres enfermera. Correcto. De primeras. Sí. ¿Qué te lleva a ti, siendo enfermera, a decir, esto del derecho sanitario veo yo que aquí hay posibilidades y mucho trabajo por hacer? Pues sí, exacto. Yo creo que de ahí surge la cuestión, el trabajo que quedaba por hacer. Cuando estaba estudiando enfermería, ya incluso antes de ejercer como tal, mi profesor de gestión sanitaria me inculcó ese germen, esta semilla de cómo mejorar nuestras organizaciones sanitarias. Yo había sido paciente de pequeña y entonces me enamoré de la profesión sanitaria. Y entonces es verdad que cuando empecé a trabajar como enfermera pensé que mi papel en la sanidad española en este caso sería no como enfermera sino como mejorar nuestras organizaciones sanitarias. Empecé Derecho, pero es verdad que en segundo o en tercero, si no recuerdo mal de carrera, ya me invitaron a ser profesora de Derecho Sanitario. Entonces, ante mi pasión por el mundo sanitario y esa inquietud por mejorar las organizaciones, acabé Derecho y finalmente pues luego empecé a ejercer y a tener cargos de gestión sanitaria, de asesora jurídica y ahora ya con el despacho de abogada sanitaria. Y claro, para quien nos escuche, lo mismo hay gente que dice, pero esto del derecho sanitario, ¿qué es? Porque sí, vale, tenemos derecho a una atención sanitaria. Además, en España, por mucho que digan, tenemos un sistema de salud que si te pasa cualquier cosa no te quedas desatendido. Pero, ¿qué es esto del derecho sanitario? Claro, el derecho sanitario, al fin y al cabo, es aplicar las leyes y las normativas o los derechos y deberes que tenemos todos, tanto como pacientes como también los profesionales de la salud, a la mejora de nuestro sistema sanitario, ¿no? A un mejor cuidado, una mejor atención, a una mejor organización sanitaria. Entonces, lo que hacemos los que nos dedicamos al derecho sanitario es aplicar básicamente esas normas específicas al día a día de la salud. Desde que entras por la puerta de urgencias y te sucede alguna situación imprevista y te tienen que atender, ¿no? Hasta dónde puedes pedir información, si te produce un daño, hasta dónde llegan todos tus derechos como paciente a la hora de saber y tener información. Entonces, los que nos dedicamos, los abogados pocos que nos dedicamos, pues nos enfocamos claramente al ámbito de la salud. Por eso no me llegas a preguntar nunca a temas de inmobiliaria, de mercantil o de fiscal. De hecho, yo creo que hay letrados maravillosos y letradas maravillosas en España que se dedican a este sector, pero mi sector es la salud y mejorar el sistema sanitario. Es que sí que es verdad que, sobre todo por las películas y las series americanas, es una cosa que sí que vemos que hay en, pues eso, sobre todo en Estados Unidos, pero es verdad que en España
Yo me debería decir que muchas personas, corrígeme si me equivoco, que no saben que en el caso de que pase algo, ahora vamos a hablar de error médico, qué es error, qué no lo es, pero en el caso de que pase algo o que toda esa atención sanitaria no discurra dentro de una normalidad, no saben que tienen derecho. Y ojo, que los profesionales sanitarios también tienen derechos, y luego hablaremos de eso. Pero en este caso, como pacientes, yo creo que hay muchas personas en España que no tienen, o sea, que es como lo que diga el médico va a misa, y como que no tienen derecho. Y no, y esto me encanta, o sea, por eso me encanta tu trabajo, me encanta tu libro, porque precisamente lo que haces es una labor muy educativa en ese sentido. Correcto, es verdad. Lo primero es derecho a saber. Cualquier ciudadano, cualquier paciente tiene derecho a saber cuál es el proceso asistencial o la atención clínica o cuáles los riesgos o las complicaciones que pueden surgir de una intervención quirúrgica. Lo primero es tener información. Al fin y al cabo siempre decimos que la información es poder, ¿no? Pues aquí igual. Y luego también derecho a poder decidir qué tipo de tratamiento quiero realizar o qué tipo de tratamiento no me interesa con mi estilo de vida, ¿no? Entonces de ahí tenemos también la libertad de decisión por parte de un usuario, ¿no? Y luego, si realmente sucede un daño o sucede alguna situación adversa, ¿no?, durante el proceso asistencial, pues derecho incluso a recibir una indemnización económica, porque se me ha causado un daño cuando realmente no estaba previsto, ¿no? Por lo tanto, los derechos de los pacientes es una asignatura que todavía en nuestro país tiene que seguir siendo fortalecida y seguir educando a la población precisamente a eso, ¿no? A que cuando entres por la puerta de la consulta de un médico preguntes por qué ese tratamiento es recomendable para él o para ella, qué finalidad tiene, cómo le va a mejorar su calidad de vida o si la va a empeorar. Por lo tanto, esa comunicación con el médico, con la enfermera, me parece esencial. Bueno, también es un cambio, ¿no?, desde la perspectiva del paciente, que hasta hace no mucho era todo como reactivo. O sea, pues el médico dice esto, va a misa, no lo discuto, no pregunto, no. Y ahora también quizá porque hay mucha más información a nuestra disposición, el paciente sí que tiene la capacidad de, obviamente, quien sabe es el médico, obvio, o el profesional. Cuando en este podcast, por favor, si digo médico, entended que es profesional sanitario. Sí. Aunque es la persona que sabe, es el profesional sanitario, pero también como paciente y con la información que tenemos ahora, también uno puede ser más proactivo, ¿no?, a la hora de formar parte de su tratamiento o su intervención o lo que sea. Tú tienes esas dos posturas. Tú tienes la postura de ser proactivo y ser una persona que quiere saber y tener información, o incluso tienes derecho a ser un paciente no proactivo, es decir, delegar esa decisión en el facultativo, en el médico, en la enfermera, en el fisioterapeuta, ¿no? Es decir, tú tienes las dos opciones. Tú tienes que elegir o tú puedes elegir. Si quieres ser proactivo, tienes que tener delante un profesional de la salud que te informe y que te comunique qué tipo de tratamiento se va a realizar, qué finalidad tiene, los riesgos y las complicaciones, y a partir de ahí un diálogo en el que se acepte finalmente pues, el tratamiento que se ha decidido. Seguro que quien nos está escuchando y se ha sometido, por ejemplo, a una intervención quirúrgica o un tratamiento medianamente invasivo, ha tenido que firmar una cosa que se llama consentimiento informado. Tú también has estudiado esta especialidad en bioética, yo también, y yo creo que lo primero que se dice del consentimiento informado es que en muchos casos es como si estuviera escrito en otro idioma, que no entiendes absolutamente nada, y hay muchas personas que incluso lo firman como entendiendo que, bueno, pues pase lo que pase, el médico está cubierto y yo me tengo que aguantar. Entonces, primera pregunta, ¿de qué sirve o para qué sirve el consentimiento informado cuando es verdad que en muchos casos, y también depende de la educación de las personas y del nivel educativo que tengan, hay personas que no lo pueden entender? Y en estos casos debería haber alguien o tendríamos que tener derecho a que alguien nos lo explique para que lo entendamos, ¿no? Claro, es que lo primero del consentimiento informado es que es verbal. Tenemos una ley en España de hace más de 20 años que dice que lo primero es que el consentimiento sea verbal. Quiere decir que primero tiene que haber una información verbal sobre los riesgos de esa intervención quirúrgica. Imagínate una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, una intervención traumatológica, ¿no? Pues tú al principio tienes que recibir la información de manera verbal y luego el facultativo responsable, el médico responsable, te dará el consentimiento informado, que es lo que se llama la información escrita. Tú leerás el consentimiento y una vez leído y comprendido lo firmas. En estos pasos que teóricamente quedan muy bonitos, ¿cuál es la realidad? La realidad es que muchas veces no se nos informa de manera adecuada. Esa es la primera realidad o punto crítico que podemos llamar y podemos mejorar. Otra es que el consentimiento informado está escrito, como tú bien comentas, con tecnicismos, no lo entendemos. De hecho, muchos comités de ética en los hospitales ayudan a que esos consentimientos informados sean
elaborado de una manera comprensible y de acorde también al nivel sociocultural de la persona que lo vaya a leer, ¿vale? Y luego, una vez que están firmados, aceptar los riesgos, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años en Instagram publicábamos un post que comentaba: no firmes un consentimiento informado sin apenas haberlo leído. Es decir, ya estábamos educando a nuestra población de que lo primero es leer ese consentimiento informado, ¿no? Yo, por ejemplo, como profesora de legislación sanitaria en algunas universidades, a los futuros médicos y enfermeras les explico esto: vamos a trabajar un consentimiento informado. Vuestro paciente tiene que entender cuáles son los riesgos de su intervención o del tratamiento que vais a realizar, con lo cual tenéis que saber primero hablar con el paciente y segundo, elaborar de manera escrita esos riesgos y esas complicaciones a través de un consentimiento informado. Muchos de ellos se sorprenden, porque es verdad que luego cuando trabajan en los hospitales se encuentran consentimientos informados que ya están hechos, ya están realizados, ¿no? No sabemos quién los han hecho a veces, pero esos consentimientos tienen que estar aprobados por un comité de ética y luego también supervisados por sus facultativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el despacho estamos abriendo muchas clínicas privadas en nuestro país y en una de las reuniones que yo siempre hago con los futuros médicos que van a abrir sus clínicas privadas es: vamos a elaborar vuestro consentimiento informado de una manera correcta. Recordad que tenéis que informar de manera verbal al paciente y luego unos consentimientos informados que se entiendan. No se necesitan 7 páginas ni 10 páginas, necesitas solamente el contenido esencial que dice la normativa, para qué te van a hacer el tratamiento y qué riesgo y complicaciones conlleva y qué alternativas existen si las hubiera. Claro, es que eso te iba a preguntar, ¿hay alguna alternativa desde el punto de vista paciente a firmarlo? Porque es un poco como el prospecto de los medicamentos. Tú te lo lees y prácticamente te puede entrar de todo. Te puede pasar cualquier cosa. Si tú lees el prospecto, bien traída la frase curarse en salud, pues es un poco... Entonces, a veces ese consentimiento informado también da un poco la sensación que es un curarse en salud, que te puede pasar cualquier cosa, y hasta qué punto el paciente tiene capacidad de intervenir o de obrar sobre ese texto, porque como has dicho, en muchos casos es un texto que parece que lo han sacado de internet, es como un texto modelo. Correcto. Que podría valer para una prótesis de rodilla o para una operación de miopía. Sí. Siempre hay alternativas. La alternativa puede ser que no hay otro tratamiento mejor para tu estado actual, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? Imagínate un tratamiento de quimioterapia ante un paciente con cáncer, ¿no? Yo he tratado en la Comisión de Bioética y de Ética Asistencial casos en los que teníamos pacientes que no querían someterse a un tratamiento de quimioterapia porque tenían la conciencia o la información de que eso le iba a mermar su calidad de vida y no querían mermar su calidad de vida, o tenían un vínculo familiar o emocional con un familiar que ya había vivido en la quimioterapia en su familia, ¿no? En esos casos, ellas y ellos han decidido no someterse a un tratamiento de quimioterapia y nosotros teníamos la obligación de respetar su voluntad. Aunque hubiera un consentimiento informado, ellos en ese momento firman lo que llamamos la revocación. No estoy interesada en ese tratamiento, no quiero ese tratamiento para mí, para mi situación personal o para mi familia, ¿no? Siempre hay alternativa. Lo que pasa es que es verdad que la alternativa a veces pues no conlleva una ganancia de salud. A veces es la muerte, ¿no? Entonces, las personas tienen que decidir y pueden decidir. Lo dice la Ley de Autonomía del Paciente en nuestro país. Yo puedo decidir qué tipo de tratamiento me quiero realizar. ¿Quiénes no pueden decidir? Los menores de edad, que estarían sus padres, sus madres, sus progenitores, y personas que tuvieran algún tipo de discapacidad o alteración psiquiátrica o cognitiva, que no tienen capacidad de obrar, capacidad de autonomía, pero el resto de las personas podemos decidir nuestro tratamiento. Y te digo una cosa, le guste bien o no le guste al profesional que tenemos delante. El profesional tiene que respetar nuestras decisiones. Esto es súper importante, por un lado, por lo que dices, porque hay tratamientos que es verdad que, y sobre todo tratamientos pues, de enfermedades como cáncer, tratamientos de quimioterapia, que merma mucho la calidad de vida del paciente. Entonces ahí es importante que se tenga toda la información y que no se revista a veces, no se dulcifique demasiado esos tratamientos porque son muy duros, al menos lo que yo he podido ver. Pero también es importante que la gente sepa que puede decidir en todo momento sobre qué va a pasar con su vida. Y esto es una cosa que yo entendí precisamente al estudiar bioética. Por ejemplo, el tema de las últimas voluntades o el tema de si tienes un accidente, donar tus órganos o no. O si quieres que te conecten a una máquina y porque te quedas en estado vegetativo, porque al final eso lo que hacemos es dejarle la responsabilidad a las personas que más nos quieren, que sean ellas, en un momento tremendo para ellos, que decidan sobre tu vida. Entonces, eso también es importante que como pacientes sepamos que eso lo podemos dejar por escrito. Es como el testamento, que luego resuelve muchos problemas. Totalmente de acuerdo. Mira, yo como abogada de hospitales públicos me he encontrado este conflicto con demasiada frecuencia.
pacientes que en sus últimas voluntades no querían continuar con el tratamiento, pero en cambio sus familias continúan con la insistencia y con el interés de seguir teniendo a su lado a ese ser querido, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo duro que puede llegar a ser un duelo, ¿no? Pero es verdad que el paciente no quería continuar con el tratamiento y quería que su vida estuviera en una situación de confort, ¿no? Entonces, esos conflictos son muy habituales, Hanna, como tú comentas, en muchos hospitales, en muchos centros, en los que al final los facultativos, los profesionales de la salud, se encuentran ante una familia que no han tomado, o ese paciente no ha tomado la decisión previamente, o un conflicto familiar. O sea, ya no es el dirimir cuál es la finalidad terapéutica o la excelencia clínica del hospital, cuál es el mejor tratamiento para ti, para salvar tu vida, sino dirimir conflictos familiares que no se han podido hablar o atestiguar de una manera inicial, ¿no? El testamento vital o el documento de voluntad anticipada es esencial. Es un instrumento para mí de madurez personal el poderlo realizar. Da igual la edad que tengas, da igual que tengas 20 años, 30 o 50 o tengas 80, da igual que no tengas una enfermedad terminal o no. Es fundamental porque es poder manifestar que quiere que se haga en un proceso de final de vida, ¿vale? Yo formo parte, por ejemplo, de la Comisión de Garantía, que es la que lleva la prestación de ayuda a morir, la eutanasia en Cataluña. Soy jurista del Departamento de Salud en esta línea y lo que nos encontramos es que pacientes con un proceso final terminal, muchos de ellos sí que han firmado su documento de voluntad anticipada. ¿Pero por qué estos pacientes sí lo han firmado? Porque ya vienen con una enfermedad crónica que sabe que va a ser incapacitante, que le va a causar un proceso de final de vida posiblemente doloroso por lo que han leído por la bibliografía o por la evidencia científica. De ahí sí que no lo estamos encontrando, pero cualquier persona que no tenga una enfermedad está libre de manifestar sus últimas voluntades y luego de cambiarlo. O sea, lo puedes cambiar a lo largo de tu vida. Y esto, si no recuerdo mal, Priscila, depende de cada comunidad autónoma y se puede hacer incluso por internet. Al menos creo que la de Madrid se puede hacer por internet. O sea, correcto. Que es más fácil. Sí, exacto. Son trámites que ya casi todas las comunidades autónomas se puede realizar de manera online y también de manera presencial, porque hay personas que quieren hacerlo de manera presencial, pero de manera online se puede realizar. Quedaría el registro autonómico y luego se podría tener acceso, en caso de que tu situación fuera debilitante en otra comunidad autónoma, acceder a ese documento. Esto, interesante, yo sé que da yuyu, pero sí. Oye. Pero hay que hablar del tema. Sí, porque al final es una posibilidad y, a ver, todos nos vamos a morir. Podemos hacer todo lo posible, aquí hablamos mucho de eso, durante nuestra vida para llegar lo mejor posible a ese momento, pero no todo el mundo se va a morir con tropecientos años durmiendo plácidamente. Entonces, en esas situaciones, y sobre todo yo, fíjate, lo pienso más por las personas que estén acompañándote, que están a tu alrededor, porque yo pienso en mi marido, ostras, no sé, la persona que más quieres está en esa situación, encima que tenga que decidir eso, ya es... ¿no? Por una cuestión de no ser egoísta, ¿no? Y decir, te voy a quitar por lo menos, eso te lo voy a quitar de tu responsabilidad. O que puedes tener familiares que tengan opiniones diferentes. También, sí, por supuesto. Nos hemos encontrado situaciones en las que los hijos tenían posturas diferentes frente al proceso final de vida de su padre, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es una discusión entre familias que tú como profesional o el profesional de la salud tiene que saber qué alternativa y qué tratamiento realizar. Pero si la familia no se pone de acuerdo, pues al fin y al cabo también es un conflicto que se traslada al ámbito sanitario. Claro. Mira, justo en el máster tuve una compañera, amiga maravillosa, la doctora Gemma Domínguez, especializada en paliativos. Claro, ahí ya sí que es estos conflictos familiares, es que es el pan nuestro, bueno, en su caso, de su día a día, porque, claro, una cosa son los pacientes, pero otra cosa es la familia que en un acto comprensiblemente egoísta, lo que quiere es que esa persona siga con ellos. Pero claro, no puede ser a costa del dolor de esa persona y eso es... Pues ahí es donde estos profesionales especialmente tienen que estar navegando. Bueno, y en tu caso tú también, que tienes que mediar cuando toca. Exacto. Vamos a definir de la forma más comprensible posible, sin términos legales, por favor, qué se considera error en la práctica clínica. Porque claro, si en estos documentos que firmamos prácticamente pues puede pasar cualquier cosa, ¿cuándo podemos entender como pacientes que ha habido un error y que por tanto tengo derecho a reclamar? Vale. Mira, un error es cuando ha habido una equivocación o ha habido un descuido, un resultado no deseado de un proceso de atención sanitaria, ¿no?
Y dirías, vale, entonces ¿cuál es la diferencia con complicación, no? Y es que la complicación viene derivada por la propia enfermedad, ¿no? Las propias enfermedades ya sabemos que cuando son tratadas o se intentan tratar tienen una serie de complicaciones, una infección, por ejemplo, o puede haber una reacción alérgica a un medicamento, ¿no? El error viene más desarrollado por el propio profesional o los propios profesionales y la forma en la que trabaja la propia organización sanitaria, ¿no? Tú imagínate que ingresa un paciente en un hospital, no sabemos que es alérgico a ningún medicamento y durante su ingreso hospitalario te desarrolla una reacción alérgica. Uy, pues mira, es la primera vez que este paciente ha desarrollado una reacción alérgica, una complicación durante el proceso asistencial. Imagínate el mismo paciente 3 meses más tarde, ingresa en otro hospital, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y ya sabemos que es alérgico, pero cuando el médico y la enfermera prescriben y administran medicamento, le administran el medicamento del cual es alérgico. Pero si el paciente ya sabemos que era alérgico, ¿qué ha pasado aquí? Y le produce una reacción alérgica. Esto es un error. ¿Por qué? Porque ya sabíamos previamente que el paciente era alérgico y aún así se le ha administrado un medicamento del cual era alérgico. Ahí ha habido un error, no es una complicación. Una complicación viene derivada por la enfermedad, por la patología, incluso por los factores propios del paciente. El error viene por la organización, por los propios profesionales de la salud o cómo se organiza la institución sanitaria. Y entonces, entre error y negligencia, ahí es no sé si es término legal, la negligencia. Sí, ahí nos pasamos a una zona más gris y es que no todo error se puede considerar negligencia, ni toda negligencia se puede considerar un error. ¿Por qué? Porque la negligencia es una mala praxis, una mala atención sanitaria que luego en juzgado o en sede judicial llegaremos a la conclusión que efectivamente no ha sido un descuido. Es que no se han llegado los protocolos que se tenían que haber llevado a cabo, las guías de actuación clínica o la evidencia científica para determinar que efectivamente no ha sido un descuido como tal, sino que ha habido una mala pericia por parte del profesional de la salud, ¿no? Entonces muchos de nuestros profesionales nos dicen, ay Priscila, es que no sé si esto es un error, se va a transformar en una imprudencia, en una negligencia. Bueno, eso lo determinará el juez o la jueza. Cuando en sede judicial valoraremos si efectivamente ha habido una negligencia por tu parte o ha sido un simple error. Nuestros jueces y juezas ya saben que existen errores en la atención sanitaria, al igual que existen infecciones en los hospitales, pero ellos tienen que llegar a dirimir si efectivamente se ha faltado ese deber de cuidado que tienen los profesionales. Claro, porque lo mismo estamos pensando en un ámbito hospitalario, pues un tratamiento como el que nos has dicho, o esta cosa que se oye mucho, una intervención quirúrgica que se dejan unas gasas dentro, Correcto. Provoca una infección. Pero luego está, por ejemplo, otro caso que también es cada vez más habitual en nuestro país, yo no entiendo cómo, pero lo es, una liposucción en una clínica estética. Entonces, claro, por un lado ahí está la imprudencia de quien se somete a una intervención quirúrgica en un lugar que no es adecuado, pero por otro lado está, ahí ya imagino que es delito flagrante por parte del profesional médico hacer una intervención quirúrgica sin estar... Este último caso es el caso que yo diría más ejemplar de una negligencia, ¿no? Realizar una intervención quirúrgica en un lugar en el que no corresponde, por decirlo así, ¿no? Es decir, en un lugar en el que no tiene... ¿Por qué no corresponde? Porque no tiene los mínimos de seguridad y de salubridad, a lo mejor, o de autorización por parte de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, este sería como el ejemplo más claro, ¿no?, que acabas de explicar de una actuación negligente por parte de un profesional, ¿no? Y además, en este caso, incluso hasta sabiendo que no lo debería de haber realizado, lo ha realizado, ¿no? Y aquí valoraremos qué daño le ha causado al paciente, a lo mejor una incapacidad, una discapacidad o incluso lo peor, el fallecimiento del paciente. Pero incluso, aquí ya esto es puramente legal, pero ya por curiosidad, incluso el paciente, claro, tú no puedes demostrar que el paciente no sabe, no sé si se puede demostrar, no sabe que no es el lugar adecuado una cabina estética para hacer una liposucción. O sea, ahí no exime. No exime, porque realmente la imprudencia, claro, no es la imprudencia puramente profesional, que como profesional tiene el deber de cuidar de los pacientes. Es el deber de cuidado, que llamamos el legal, ¿no? El deber de cuidado es proporcionar al paciente todos los medios idóneos para no garantizar, pero sí para satisfacer o llegar a un proceso de salud. Es verdad que los médicos, las enfermeras, cualquier profesional de salud no puede garantizarte un resultado óptimo. Es decir, cuidado con esos eslóganes de te voy a curar el cáncer o la sanación o la curación absoluta, porque en medicina el riesgo cero no existe. Entonces, siempre va a haber riesgos. Lo que vamos a intentar es que esos riesgos no lleguen nunca a un daño, que intenten en la menor medida posible llegar a un daño al paciente. Esto que dices de que no existe el riesgo cero, lo digo en la introducción, pero bueno, yo lo he dicho también en algún otro episodio. Lo dice mucho mi amigo el doctor Carlos Macías, que ha pasado por este podcast, que la medicina
no es una ciencia exacta. Correcto. Que es una cuestión de probabilidades, de protocolos, de procesos, que se sabe que si se siguen esos protocolos y esos procesos, las probabilidades de que haya un éxito al final son altas, pero que no es una ciencia exacta, y esto también como pacientes pues tenemos que entenderlo. Priscila, danos cifras, porque claro, estamos hablando de error, esto es lo típico que se oye en el hospital, en las noticias. Fue 3 veces al hospital, le mandaron a casa. Yo, de hecho, de pequeña, esto creo que no lo he contado nunca, con 2 añitos, me operaron de urgencia de apendicitis a punto de tener peritonitis, después de haberme mandado 3 veces a mi casa diciéndole a mi madre que eso era una gastroenteritis. Pero mi madre, que obviamente le estaré eternamente agradecida por darme la vida 2 veces, dijo, esta niña no tiene una gastroenteritis, y me llevó, claro, con 2 añitos no hablaba, yo solo encogía la pierna. Me llevó al hospital y ahí, claro, directamente para quirófano, pero bueno, tuvieron que hacerme transfusión, o sea que casi ni lo cuento. Ese es el error de diagnóstico. El error de diagnóstico es ahora el más frecuente a nivel mundial. Eso es lo que oímos en las noticias. Pero hablando de cifras, porque claro, parecía ahora que todos los médicos o todas las doctoras lo hacen todo mal. No. O sea, ¿de qué cifras hablamos? Que no cunda el pánico. Pues no sé si te voy a ayudar, pero a no cundir el pánico, no. Voy a intentar dar cifras que intento que sean tranquilizadoras, pero también normalizar una realidad, ¿no? Y es que los errores médicos, en el 2016, una revista tan prestigiosa como el British Medical Journal dijo que era la 3ª causa de muerte. O sea, imagínate la cantidad de errores que se producen, ¿no?, a nivel sanitario. La primera vez que se hablaron de errores fue Estados Unidos, que hemos hablado antes de esta potencia, que publicó un libro que se llama To Err is Human, errar es humano, que dijo que 98.000 norteamericanos morían al año por errores médicos. O sea, imagínate qué cifras tan brutales. Sí, considerables. Sí. En España, hace 20 años, se hizo un estudio muy reconocido y el que es más robusto, pero hace más de 20 años, imagínate dónde estamos ahora, en el que ya se hablaba de lo que llamaban eventos adversos, que también es una denominación que utilizamos a veces para hablar de errores, en el que también se hablaba de unas tasas elevadas de un 9,3%, que eso suponía más de 500.000 estancias que se podrían evitar al año en los hospitales españoles. Es decir, hablamos que en atención primaria un profesional se podía haber implicado 6 eventos adversos o incidentes al mes. Es decir, no es que cada día todos los profesionales cometan errores o se vean envueltos en errores, porque no es que cometan de manera voluntaria, sino que se ven envueltos en esos errores, pero es verdad que todos los días ocurren errores en los hospitales españoles, tanto públicos como privados, no hay diferencia, ¿vale? Por lo que dice el compañero que comentabas anteriormente, que la medicina no es la ciencia exacta y muchas veces, dependiendo de cómo se trabaja en esas organizaciones sanitarias, se pueden llegar a cometer más o menos errores. Por eso, a mí uno de los elementos que me parece importante destacar y se habla en el libro es cómo prevenir errores. Porque si yo tengo la capacidad en un hospital, en un centro sanitario, en un centro de atención primaria de prevenir incidentes o errores, puedo prevenir primero un daño al paciente innecesario y luego prevenir conflictos con el paciente. Cómo después se lo explico, cómo después lo resuelvo. Hablabas de este libro que se titula Errar es humano, pero lo dices en el libro, errar es humano, sí, pero callarse el error es inhumano, puede llegar a ser inhumano. ¿Por qué todavía cuesta tanto hablar de...? Es como un tema tabú. Correcto. Porque es verdad que también a los médicos, en este caso, y repito, cuando digo médicos me refiero a médicos hombres y mujeres, porque ya para no herir ninguna susceptibilidad, pero es verdad que a la figura del médico se le ha tenido siempre como Dios. O sea, yo recuerdo, ahora ya no tanto, pero antes era como, el doctor no sé qué, es Dios. O sea, y lo que diga a misa. Y no se habla, yo nunca he oído hablar de errores médicos, nunca en mi vida. Es un tema como que todavía, vamos, no sé, tú que estás metida más en el sector. Sigue siendo tabú. Sí, ¿no? Es verdad que yo te lo comentaba, cuando volví de Estados Unidos después de mi tesis doctoral, la primera vez que me senté delante de un equipo directivo de médicos y médicas y les expliqué que los errores ocurren y que los errores había que comunicarlo al paciente, no te exagero, pero el 80% de la sala se levantó y se marchó. No le pareció interesante en el 2014 que un estudiante de doctorado, abogada, eso sí, pero estudiante, viniera y les dijera que ellos se podían equivocar.
Afortunadamente ahora esa falta de sensibilidad de aquellos años ahora es mayor y están más preocupados porque efectivamente a veces el error tiene consecuencias también, no solamente para el paciente, sino para la carrera profesional del médico, de la enfermera, del profesional de la salud, ¿no? Y somos más conscientes de la seguridad del paciente. La Organización Mundial de la Salud ha hablado más de la estrategia de seguridad del paciente. Tenemos en el Ministerio de Sanidad y Consumo una dirección general que habla de la seguridad del paciente. Quiero decir, ya se está hablando más de este tema, ¿no? En aquel año, pues es verdad que era un tema pues, poco conocido. Ahora todavía sigue siendo un poco tabú. Dependiendo, yo vengo de organizaciones sanitarias, las que a veces nos llaman, nos dicen, pues venga a dar una charla, explícanos de qué va el tema de la seguridad del paciente, háblanos de tu libro. Y es verdad que voy a hospitales que ni tan siquiera entre ellos hablan cuando hay errores. O sea, no lo notifican internamente, ¿no? Y vengo de otros hospitales que nos llaman porque quieren mejorar la relación con sus pacientes. No solamente la parte más humana, sino más empática, y luego quieren explicar al paciente cuando acontece un error lo que ha acontecido, porque es un deber ético y un deber legal, ¿vale? Entonces, hay diferentes líneas en nuestro país y es verdad que todavía queda mucho por hacer en este aspecto. Yo espero retirarme en unos años y porque el otro día también me entrevistaban y me preguntaban, pero ¿tú cuándo crees cuál es el futuro? ¿No? Digo, pues yo el futuro será cuando ya no me dedique a esto, ¿no? Cuando me dedique a otro sector que crea que puedo aportar valor en las organizaciones sanitarias, ¿no? Ahora creo que de momento todavía sigue habiendo mucho trabajo por hacer y por eso seguimos aquí hablando de este tema. Pero espero algún día que esto ya sea el día a día de los hospitales y de los centros sanitarios. Y Priscila, ahora ya como pacientes, ¿cuál es el paso a paso si pensamos que se ha cometido un error en la práctica médica? Porque claro, lo mismo el único contacto que tienes es tu doctor o tu doctora. Entonces, si crees que esa persona ha cometido un error, claro, primero hay que comprobarlo, obviamente, porque la presunción de inocencia sí. Todavía es una cosa que existe. Esperemos que se mantenga. Y claro, eres tú que no tienes la información y la formación que tiene ese profesional médico que crees que se ha cometido un error. Entonces, ¿dónde vas? ¿Vas al mostrador de información y dices, creo que mi médico se ha equivocado? ¿O cuál es el procedimiento legal? ¿Tienes que ir directamente a un abogado y que sea el abogado el que inicia todo ese proceso? ¿Cuál es el paso a paso? Pues cuando tú eres paciente o eres familiar de paciente, tienes la sospecha o la inquietud, o más bien que tu incerteza de que se ha cometido un error y que se ha podido causar algún tipo de daño, yo lo que siempre recomiendo es acudir a tu enfermera, a tu enfermero o a tu médico responsable, es decir, a ese profesional con el que te está atendiendo en tu proceso asistencial, en tu atención clínica, ¿no? Y en ese sentido preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Creo que ha habido algún error, tengo dudas o tengo inquietud o las cuestiones que puedas tener. Si el profesional sanitario evade las cuestiones o incluso crees que te está engañando, que a veces por el miedo a decir la verdad, hemos encontrado profesionales de la salud que han engañado al paciente, ¿no? Acudir a los servicios de atención al usuario de defensa del paciente. Es decir, que cada hospital, en este caso la Comunidad de Madrid, cada hospital público tiene un servicio de atención al ciudadano o al usuario, dependiendo del hospital se llama de una manera u otra, y en los hospitales privados también hay un servicio de atención al paciente. Y expresar tu inquietud y tu incerteza ante esa posible situación de daño, de incidente que te han causado, ¿no? Hipotéticamente, imagínate que tampoco consigues respuesta. Esto es lo que a veces nos encontramos los abogados, ¿no? Que a veces los pacientes acuden al abogado o a la abogada porque es que nadie le da respuestas a lo que ha acontecido, ¿no? Me parece una pérdida de oportunidad para la organización sanitaria no poder explicarle a sus pacientes, a los que han confiado en sus organizaciones, sus hospitales, qué es lo que ha acontecido y se tengan que ir a un despacho de abogados. Y a veces, pues esos letrados, esas letradas son los que al final interceden porque ya se ha convertido en un conflicto. Lo que puede haber sido un diálogo, una comunicación con tu médico de confianza, se convierte en un conflicto porque el abogado, lógicamente, querrá saber a términos legales qué es lo que ha acontecido en el proceso asistencial de ese paciente. Claro, pero también estoy pensando, ya ahora me pongo en el papel del profesional sanitario, si cada vez que a un paciente no le gusta el resultado, aunque se haya hecho todo de forma adecuada, si cada vez que a un paciente no le gusta el resultado dice, aquí, inspección o reclamación o como sea el término, claro, también todos los procesos serían interminables, ¿no? Entonces, también como desde el punto de vista paciente, también hay que tener cierta educación, o sea, educado confianza, en el sentido de, ¿no? de estar educado en cuando entender que es que no me gusta el resultado, pero ya me habían dicho que el resultado no me podía gustar, entonces ahí pues es que la vida a veces es así, ¿no? Para distinguir entre lo que puede ser un error o
que no me gusta el resultado acontecido cuando ya me lo habían dicho, porque si no, ya te digo, esto podría ser un no parar de venga a reclamar todo el día. Claro, efectivamente. A ver, uno de los deberes de los sanitarios, de los profesionales de la salud, no solamente es prestar una atención clínica adecuada a la base científica, sino también el deber de informar. Entonces, si tú tienes un paciente, un familiar que está inquieto porque está, pues es lo que digo, ¿no? La palabra que sea esa inquietud ante un proceso o una atención, tu deber como profesional de la salud es informar y seguir informando lo que acontezca y lo que necesites. También hay departamentos, como los comentaba anteriormente, atención al usuario, que te puede ayudar a informar o incluso a educar al paciente, ¿no? Que también nos falta mucha educación sanitaria, ¿no? Una cosa es que tú le preguntes al médico o a la enfermera o al fisioterapeuta, oye, no estoy contento con el resultado, estoy insatisfecho, que eso es otro tema, es un tema de calidad y de insatisfacción o de experiencia del paciente. Y otra cosa es que yo era alérgico al caso que he puesto anteriormente y se sabía y vosotros me habéis administrado el medicamento del cual era alérgico. Y yo esto me ha supuesto a mí 8 o 10 días de hospitalización o incluso, imagínate, volver a intervenirme de nuevo en el quirófano, ¿no? Eso ya es diferente porque ya hay un daño que puede ser físico o moral. Pero y otra cosa es que no estoy satisfecho con el trato o con la información o con cómo se me ha dispensado el tratamiento. La mayoría de las reclamaciones que existen en nuestro país son de trato y de información. O sea, los pacientes la mayoría de las veces reclaman porque no me han tratado bien, porque han sido muy egocéntricos, muy superlativos, como llamo a veces, no me han mirado a los ojos cuando me han tenido que dar un mal diagnóstico, una mala noticia, o no han tenido el tiempo suficiente para informarme, han administrado todos los tratamientos que han querido, no han tomado en cuenta mi decisión. Ese es el volumen importante de las reclamaciones actualmente en nuestro país. Y claro, en esto es fundamental, el grueso del libro, de hecho, de tu libro es sobre la comunicación y el aprender a comunicar, porque claro, lamentablemente los profesionales sanitarios en muchas ocasiones tienen que comunicar cosas muy desagradables, decir a una persona que no se va a curar, que se va a morir, etcétera, etcétera. Entonces, a veces por intentar suavizar lo que se va a decir, desde la mejor de las intenciones, no se da toda la información y ahí también el aprender a comunicar, yo no sé si en las carreras sanitarias tienen este tipo de asignaturas, pero igual que, o sea, vale, no te digo igual de importante que aprender a hacer una intervención quirúrgica, pero el tener la capacidad de comunicarse y que también ellos son personas, también sufren. Entonces, por un lado es el poderte proteger tú emocionalmente, pues que depende de la especialidad, tu día a día puede ser muy duro, pero también el saber informar a la persona o al paciente sin tener que omitir información porque es tan heavy lo que le vas a decir que omites la información por no hacer daño, que eso también no es un poco paternalista, que eso también es en bioética, ¿no? Esa perspectiva paternalista de para no hacer daño no le digo. Correcto. Pero no, es que y eso también se aprende. La comunicación en las profesiones sanitarias es siempre la asignatura pendiente. Yo creo que a raíz de la pandemia COVID ha habido como una especie de mayor llamamiento a la empatía, a la compasión, a prestar una atención sanitaria más humana. Y ahí ya bastantes universidades han añadido la asignatura de habilidades de comunicación, ¿vale? Entonces, no se le ha dado la importancia que requiere. Yo estoy de acuerdo contigo que ante un proceso de vida o muerte yo necesito un facultativo, un médico, un profesional de la salud que me salve la vida. No que me dé palmaditas. Que me dé palmaditas, sí. ¿No? Es que me había reído porque había de la serie del Dr. House, había una mención a este tipo, ¿no? Yo antes de que me salve la vida no quiero que me dé la mano, ¿no? Algo así comentaba, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no podemos olvidar que la comunicación forma parte de ese proceso asistencial, ¿no? Y que yo actualmente ahora me niego, yo creo que porque ya me estoy haciendo mayor, pero me niego a visitar un hospital y ver a una médica, a una doctora, dar una mala noticia de proceso final de vida en el pasillo de un hospital. Creo que eso ya ahora mismo tiene que estar totalmente desechable y sigue existiendo, porque yo sigo visitando hospitales, sigo atendiendo clientes de hospitales y yo sigo viendo que dan malas noticias en un pasillo. Y eso yo creo que tiene que estar totalmente desterrado, ¿no? Tienes que saber dónde está tu compostura, tu rigor profesional, y tu rigor profesional tiene que buscar un sitio íntimo y confidencial para dar una mala noticia a una familia que están perdiendo a veces a un ser querido, a un niño, a un hijo, a un padre, ¿no? a una persona de tu familia, ¿no? Entonces yo creo que esa compasión y esa empatía tiene que estar día a día en tu profesión sanitaria.
Mis asignaturas de legislación sanitaria y de ética es lo que inculco. No solamente tienes que saber las leyes, que tienes que ser también compasivo, ¿no? Entonces, hay un estudio americano que está publicado en una revista muy prestigiosa que se llama Surgery, que es de cirugía, que habla que los profesionales cirujanos, médicos que operan y trabajan en quirófano, que tienen habilidades comunicativas, de escucha empática, escucha activa, las soft skills, las llamadas soft skills, son profesionales que tienen menos probabilidad de tener conflictos con los pacientes. ¿Por qué? Porque se han sentado, han hablado con el paciente, le han escuchado, ha habido un diálogo y por lo tanto van a tener menos probabilidad de ser demandados y judicializados. Por lo tanto, lo estamos hablando. O sea, cuando tú tienes un médico, una enfermera, un sanitario que se sienta a tu lado, que cuando te tiene que dar una comunicación se toma su tiempo, que te mira a los ojos, que te escucha, que te resuelve tus cuestiones, tú te vas contento por esa atención, ¿vale? Luego sabes que es un buen profesional. Y Priscila, volviendo al proceso legal, como pacientes, ¿qué podemos esperar? Primero, en cuanto a tiempos, porque claro, sí, si va a ser 10 años de batalleo legal, permitidme el término, en cuanto a indemnizaciones, porque vuelvo de nuevo a lo que vemos en las películas, en las series, no sé cuántos millones de indemnización, pero yo no sé si eso en España es así. Reparación de otro tipo, en el caso de que sea posible, claro, si ha habido fallecimiento o una incapacidad para siempre, pues no sé si hay mucha reparación posible, pero ¿qué podemos esperar si se demuestra efectivamente que ha habido un posible error y entonces se inicia todo un proceso legal? El proceso judicial es extenso en nuestro país, muy extenso. Es decir, efectivamente eso que tú comentas del batalla legal puede llegar a durar entre 7 y 8 años a veces, ¿no? Dependiendo de la jurisdicción que se utilice, ¿no? Si es una jurisdicción penal se tarda mucho menos, pero si es administrativa podemos irnos incluso a los 10 a los 15 años, ¿no? En mi trabajo de tesis doctoral estuvimos revisando las sentencias judiciales en España por mala praxis, negligencias y errores y efectivamente llegábamos a cifras de tiempo brutales, ¿no? O sea, astronómicas. En nuestro país está a punto de entrar en vigor una ley que va a introducir situaciones alternativas de resolución de conflictos, es decir, la mediación, la negociación, este diálogo que va a permitir que no tengas que ir a juicio o que puedas posibilitar una resolución alternativa para no ir a juicio y por lo tanto que tu causa se demore 7 u 8 años, ¿no? Yo tengo gran fe en este tipo de resoluciones. Llevo trabajando en ellas bastantes años. Me formé en Estados Unidos en el 2019 y creo que va a ser una alternativa importante para poder llegar a consensuar un acuerdo entre pacientes y organizaciones sanitarias. Lo que tú comentas de las indemnizaciones económicas, pues también es muy dispar, es muy variable. Es decir, yo he tenido casos en los que estamos hablando de 30.000 euros y otros casos que estamos hablando de 1 millón de euros. Que depende del daño. No es lo mismo perder un ser querido, no es lo mismo que tengas que intervenirte otra vez de nuevo o una estancia prolongada en el hospital, no es lo mismo una discapacidad. Ese daño hay que cuantificarlo. Y luego también está el daño moral. A veces una depresión, una ansiedad, el tener la pérdida de oportunidad de volverte a quedar embarazada para una mujer, ¿no? Eso también es un daño moral que se tiene que cuantificar. Entonces hay bastante variabilidad a la hora de indemnizar. Yo creo que aquí los medios de comunicación a veces, de alguna manera, perdonadme la crítica, han sido algo sensacionalistas con los titulares. Luego la realidad es otra. Cuando yo he visto algún titular y le pido a alguien de mi equipo, vamos a leernos la sentencia, y luego lees la sentencia y la analizas como experto legal, no tiene nada que ver con el titular que se ha difundido, ¿no? Entonces yo creo que cada caso tiene su análisis, tiene su estudio, y como digo, hay mucha variabilidad en nuestro país y mucho que mejorar. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos resuelve desde hace ya algunos años de una manera muy hábil, mediante resolución alternativa de conflicto en la mayoría de los hospitales, una indemnización dentro del propio hospital. El paciente no tiene que irse a un juzgado a denunciar porque el propio hospital ya resuelve el daño mediante un acuerdo económico. Sobre todo porque eso, a ver, al final agiliza el trámite y también, pues en el caso yo que sé, una persona que por incapacidad no puede trabajar, claro, pues si tiene que estar 7 años a verlas venir, es que es insostenible, entonces sí. Claro, es que al final la buena gestión del error también lleva a esto, a resolverlo de una manera ágil y eficiente, tanto para el hospital como para el paciente y el profesional de la salud. Tú piensas en un profesional de la salud que sepa que tiene que ir a juicio dentro de 7 años. Durante 7 años está penando, padeciendo la sentencia que llamamos sentencia del banquillo, ¿no? Esperar qué va a pasar, ¿no?
Yo el otro día me reunía con 3 enfermeras que ahora mismo están acusadas penalmente de homicidio imprudente. Y la primera reunión que tuve con ellas, ya prácticamente no podían ni hablar, solo lloraban. Mi carrera profesional, 35 años de carrera profesional, yo no sé cómo ha podido ocurrir esto, no sé cómo el paciente es fallecimiento de un paciente joven. Por lo tanto, hay una segunda víctima. La segunda víctima es aquel profesional que también, desde su parte humana, sufre por lo que ha acontecido, por lo que ha sucedido. No lo ha hecho de manera voluntaria, no ha habido un dolo, no ha habido una causa de causar un daño, sino que se ha visto envuelto en ese error y finalmente ha causado un daño tan importante como la muerte de un paciente. Por lo tanto, hay muchas víctimas después de un error. Después de un error, por supuesto, la primera el paciente y su familia, que son los que sufren en primera persona el error. Los profesionales, que lo ven con angustia e incerteza en su carrera profesional. Me despedirán, me echarán del trabajo, el descrédito entre los profesionales, que es muy alto. Y luego también la organización sanitaria, que se ve en los medios de comunicación o se ve identificada como una mala organización. Sí. Y eso también pierde confianza. Si yo sé que ahora mismo tengo que ir, imagínate, al hospital 12 de octubre y acaba de salir en la prensa una mala noticia a nivel, por ejemplo, del servicio de ginecología y yo soy paciente de allí, y me preocupa que quien me vaya a atender no vaya a atender bien, con lo cual genera preocupación y descrédito. Ahí es donde me operaron a mí, de superurgencia, el 12 de octubre. Un gran hospital. Sí, fíjate, no he vuelto a ir, porque vamos, es que no sé por qué fui ahí, pues estaríamos ahí, pero no he vuelto a ir porque nunca ha coincidido que pillara cerca de mi domicilio, pero le tengo un cariño porque si mi madre siempre me lo dice, ahí te salvaron la vida, Janita. Y Priscila, ¿existe algún documento o algo en formato papel, formato digital, como sea, que recoja los derechos del paciente? O sea, como un decálogo, no sé, estoy pensando, para poder ir y tenerlo y que cada uno lo tenga y se lo lea. Para empezar, que se lo lea, igual que la Constitución, digo yo que en algún momento de la vida estaría bien leérsela, ¿no? ¿La Carta de Derechos y Deberes del Paciente? Ah. Sí, existe. La Carta de Derechos y Deberes del Paciente existe en cada comunidad autónoma, ha regulado y tiene su Carta de Derechos y Deberes del Paciente, al cual el paciente puede saber a qué tiene derecho y aquí tiene también deberes. Que el deber del paciente también es no solamente acudir, por ejemplo, a un centro hospitalario público y cuidar también de las instalaciones públicas, tener un respeto hacia el profesional de la salud, ¿no? El respeto, la coherencia, la educación, ¿no? Hacia las instalaciones públicas y también los profesionales y sus derechos, como digo, a recibir una asistencia sanitaria gratuita, universal, acorde a las guías de práctica clínica y a la evidencia científica, a ser informado. Es decir, existe la Carta de Derechos y Deberes del Paciente que cualquier usuario, cualquier ciudadano, directamente desde internet la puedes descargar o pedirle a los servicios de atención al usuario. Pero es autonómico, o sea, no es una única para toda España. Tenemos la europea, hay mucha... Claro, tenemos los derechos europeos de pacientes, tenemos a nivel estatal y tenemos el desarrollo autonómico. Vale. Pero básicamente si hiciéramos ahora un estudio de investigación analizando la comparativa de todas las cartas de derecho, la mayoría conservan nuestra fiel legislación de autonomía del paciente, que es la que regula realmente ese poder de decisión del paciente. Y ahora vamos a ponernos en el lado opuesto, en este caso en el lado del profesional sanitario. Claro, nos has dicho la Carta de Derechos y Deberes, que muchas veces se nos olvida que como ciudadanos y como pacientes tenemos derechos, sí, pero también deberes y obligaciones. Pero en el caso del profesional sanitario, por un lado, en el caso de que haya un error, ¿qué protección tienen ellos? Porque claro, también puede haber profesionales sanitarios que nos estén escuchando y nos digan, vale, al final el error es humano, Dios no lo quiera, pero puede pasar. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué protección tienen ellos cuando obviamente han actuado de buena fe? No ha sido a mala fe, pero bueno, se ha cometido un error y ha tenido unas consecuencias. Claro. Ellos tienen un seguro de responsabilidad civil. Es decir, todos los profesionales de la salud están asegurados de su práctica clínica, bien a través de sus colegios profesionales y luego también de la asistencia que tienen a través de sus hospitales o centros sanitarios en los que trabajan, ¿vale? Sobre todo en el ámbito público. En el ámbito privado, el seguro de responsabilidad civil que tiene cualquier profesional que trabaja en el sector privado. Yo lo que siempre recomiendo a un profesional de la salud que se ve envuelto en un error es que acuda a su superior jerárquico, a su jefe clínico, a su jefa clínica, informando de lo que ha acontecido. Si no recibe respaldo
o apoyo o escucha, ¿no?, ante lo que ha sucedido, al colegio profesional al que le corresponde pedir asistencia jurídica y explicar lo que le ha acontecido y que le asesoren si lo necesitara, ¿vale? La mayoría de los profesionales, lo que dicen los estudios, es que la mayoría de los profesionales no requieren asistencia jurídica. Lo que necesitan es que sus compañeros escuchen lo que le ha pasado, le apoyen, y más que no un apoyo corporativista, sino me refiero a un apoyo de ayudarle a resolver el incidente, bien con el paciente, con la familia, o a resolver el incidente dentro del hospital. ¿Vale? No hablo del corporativismo, que tanto se habla, el corporativismo médico o sanitario, que se escudan y se tapan entre ellos. No, me refiero a poder resolver la situación de una manera eficiente para todos, para el hospital, pero sobre todo también para el paciente, que es al quien nos debemos y al quien tenemos que atender. Y luego, yendo un paso más allá, la protección del profesional sanitario frente al paciente, porque esto también, cada vez, tengo aquí el dato, según un informe del Ministerio de Sanidad, hubo casi 15.000 agresiones en 2023 de todo tipo, tanto físicas como verbales, de pacientes contra profesionales sanitarios. Entonces, que también, bueno, por supuesto, es un deber del paciente no agredir a su médico o a su enfermero o a quien sea, obvio, auxiliar, lo que sea, pero también que ellos, no sé hasta qué punto los profesionales conocen los derechos y la protección que ellos tienen frente a esto, porque es una de las cosas, y o sea, salvando que son dos mundos totalmente distintos, pero por ejemplo, en el caso de los profesores también está aumentando el número de agresiones a los profesores, y en el caso de los profesionales sanitarios también. Entonces, no sé si de esto tienes, aparte de esta cifra que he dado yo, pero si también vosotros trabajáis con los profesionales, no solo con los pacientes, y luego también qué protección tienen ellos frente a esto, porque claro, a veces incluso por vergüenza lo mismo se callan. Sí, la verdad es que los profesionales sanitarios no saben qué hacer muchas veces ante una agresión. Hace poco, en una clínica que nosotros estamos gestionando a nivel de despacho y asesoramos legalmente, nos comunicaron que había habido una agresión a uno de los facultativos que estaban atendiendo en la consulta privada, ¿no? Y es verdad que el facultativo, pues, se encontraba en un estado de ansiedad absoluta, tuvo que ser intervenido o atendido en urgencias porque no, o sea, se encontraba en una situación totalmente de debilidad, ¿no? Ante un paciente que le había no solamente insultado y coaccionado, le había llamado de todo, la verdad, y luego le había intentado agredir, ¿no? El facultativo nos pregunta, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues denunciarlo. O sea, yo que vengo de hospitales públicos, nuestro problema era que, y sigue existiendo todavía, es que a los profesionales les cuesta ir a la comisaría a presentar la denuncia frente a ese ciudadano que le ha agredido, ¿no? Además, esto se castiga a nivel penal, porque el funcionario se podría considerar empleado público funcionario y autoridad sanitaria. Por lo tanto, está agravado, ¿no? No es como cualquier otro profesional que puede trabajar, ¿no?, en otra carrera o en otra especialidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el profesional médico, sobre todo el médico, que es el que más, pero también las enfermeras y demás, mujeres, es lo que nos están diciendo actualmente, a las que más se las agreden son a mujeres, tienen miedo a denunciar. ¿Por qué tienen miedo a denunciar? Porque esos al final saben que se van a tener que encontrar ante un posible juicio frente a ese agresor, porque van a tener que dar sus datos personales, su domicilio, para presentar la denuncia y porque dónde presentar la denuncia, porque es una denuncia que tienen que presentar de manera individual, no la puede presentar el hospital. Entonces, claro, para ellos les supone una acción dolorosa, por decirlo así, ¿no? Quisieran a lo mejor cerrar el capítulo y que no volviera nunca más a suceder. Pero es que posiblemente ese agresor va a volver a seguir siendo su paciente más adelante, con lo cual tienen que denunciar, es el único formato que tienen. Y si necesitan un abogado que les acompañe legalmente en todo ese proceso, existen abogados, nuestro despacho asiste a profesionales ante agresiones, ante todo el proceso legal que puede suponer, ¿no? Piensa que también no solamente empieza a haber, o hay en los últimos años, amenazas y agresiones físicas, también digitales, porque localizan la cuenta, sociales, no había pensado. Localizan la cuenta de Instagram o de LinkedIn del profesional y empiezan a amenazarles o amenazarlo vía redes sociales, y hay una coacción y amenaza continua en redes, o un descrédito. He tenido que tener algunas denuncias digitales de este profesional es un asesino o este profesional es un incompetente, ¿no?, a su honor y a su profesionalidad, ¿no? Y eso también lo hemos tenido que tener que gestionar en redes, digitalmente hablando, ¿no? Muchas quejas se están presentando ahora mismo a través de redes sociales y no es el formato que está permitido actualmente la legislación.
Bueno, y luego también las reseñas, claro, por ejemplo, en clínicas privadas, que ahora por todo el tema de los algoritmos y tal, cuantas más reseñas tengas en Google, mejor, pero claro, eso es un campo abierto para todo, porque como desde el anonimato se pueden decir todo lo que uno quiera y lo puedes soltar y ya está, claro, no lo había pensado, pero efectivamente. Hemos tenido en clínicas reseñas falsas. Bueno, claro, si lo hay en todos los sectores, más claro. Aún sí, me imagino. Exacto, en el sector privado es más acuciante porque realmente tú buscas ese marketing, ¿no? Y esa imagen corporativista para seguir atrayendo posibles pacientes o clientes, usuarios interesados en tu práctica asistencial, con lo cual cuidas mucho más a lo mejor esa imagen, ¿no? Pero en los hospitales públicos también, porque es lo que te comentaba, crea incerteza en la población que tú sigas la cuenta, pues de la cuenta X o Instagram, cualquier red, o de LinkedIn, pero más los pacientes, y que sepas que en el hospital ha sucedido algún acontecimiento y que el paciente se está quejando, ¿no? Entonces eso también genera cierta alarma social que hay que saberlo gestionar de manera adecuada. Pues Priscila, para terminar la entrevista, que yo creo que para poner la base de todo esto del derecho sanitario nos ha venido muy bien, pero si no, desde luego recomiendo tu libro Víctimas de la práctica clínica. Hablamos porque está súper bien explicado. Además, no os esperéis términos ni muy médicos ni muy legales, porque está súper bien explicado además, de una forma muy sencilla. Pero para terminar, te quería pedir que nos pongas 2 ejemplos, ¿vale? Un ejemplo de mala gestión, de un error, y un ejemplo de buena gestión, porque nos ha quedado claro que el error va a existir, o sea, es inevitable porque la certeza absoluta no existe. Entonces, un ejemplo que tú hayas vivido en tu experiencia profesional de una mala gestión y otro de una buena gestión. Vale, bueno, muy buena pregunta, yo creo, para finalizar, porque efectivamente una de las frases que yo siempre digo es que el error no lleva a conflicto judicial, lo que lleva a conflicto judicial es cómo se gestiona. Entonces ese es el poder que tienen las organizaciones sanitarias, en el que nuestro despacho está ayudando a hospitales tanto públicos como privados a hacer una buena gestión para evitar esos conflictos. Yo me he encontrado, como tú bien comentas, hospitales o centros sanitarios, grandes organizaciones sanitarias y pequeñas que han cuidado el despacho porque tienen una mala experiencia de cómo han gestionado el error, ¿no? Bien porque el error al fin y al cabo pues no han tenido herramientas, no han sabido gestionarlo de manera adecuada y hemos tenido abandono de profesionales de la salud o incluso intentos de suicidio por cómo se ha mal gestionado, ¿no? Recuerdo un caso de una señora que iba a dar a la luz y hubo un fallo en parto, en el área de parto, con la matrona y la auxiliar de clínica, y estas profesionales, en lugar de ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico, ocultaron el fallo. La señora pasaron unos días, y se empezó a encontrar mal por ese fallo que ocurrió. Es verdad que tuvo al bebé de manera satisfactoria, pero algo había pasado en su cuerpo, algún daño había surgido que tuvo que ser reintervenida e ingresada, ¿no? Ese caso finalmente acabó en juicio y porque hubo un daño muy importante por parte de la paciente, o sea, se le tuvo que hacer lo que se llama una hemicolectomía, es decir, una resección importante de unos órganos importantes, depresión, ansiedad, unos días de hospitalización muy alargados en el centro hospitalario. Y recuerdo la sentencia judicial que lo que reprochaban los magistrados que llegó al Tribunal Supremo fue que las secuelas que había tenido esta señora no eran tanto en el error, sino en que los profesionales habían ocultado el error y por lo tanto le había causado aún mayor daño, porque no se había podido poner las medidas a tiempo cuando sucedió el error en parto, ¿no? Y por lo tanto dejaron que el error siguiera causando un daño en el cuerpo de la paciente y el daño se hubiera hecho muy grande. Entonces lo que nos reprochaban los magistrados, nada más y nada menos que del Tribunal Supremo, era: sabemos que ustedes se pueden equivocar, pero como lo han ocultado y como lo han hecho tan mal, le han causado un daño mayor a sus pacientes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy claro de mala gestión. Un ejemplo claro de buena gestión es cuando sucede, cuando como profesional de la salud lo pongo en conocimiento de nuestro equipo asistencial, de nuestra unidad, cuando nos sentamos con el paciente, por ejemplo, por una reacción alérgica y le explicamos que efectivamente no hemos sido conscientes de que era alérgico a esa medicación, que le ha causado un shock anafiláctico que casi le desemboca a la muerte del paciente, que tuvo que estar ingresado en la UCI, pero que lamentamos lo que ha sucedido, le pedimos disculpas, le informamos de qué íbamos a hacer para evitar que no volviera a suceder de nuevo y al final el paciente, ya recuerdo que miró al equipo asistencial y les dijo: yo puedo entender que ustedes se pueden equivocar, pero lo que no puedo entender es que me mientan y no me han mentido, me han dicho la verdad. Con lo cual les agradezco su trabajo y todo lo que están realizando. Y hablamos de un paciente que tuvo que estar en la UCI bastantes días ingresado por una reacción alérgica muy, muy grave, ¿no?
bueno, ese es el resultado. Entre hacerlo, errores van a existir, como tú bien comentas, pero como lo gestionamos, será como nos van a recordar nuestros pacientes. Y sobre todo, yéndonos al primer caso que has explicado, cuanto antes se reconozca y se pongan los medios para enmendar el error, ya no solo comunicarlo, sino no dejar que la bola de nieve se haga más grande. Eso lo comentamos en el libro, que la primera acción que tiene que hacer el profesional es primero paralizar el daño. Claro. Es decir, si yo estoy administrando una medicación que me doy cuenta que es excesiva en cantidad o en la dosis o en el tipo de medicación, es paralizar la medicación y a partir de ahí poner medidas correctoras a nivel clínico y a nivel asistencial para que el paciente vuelva otra vez a estar bien. Y luego, por supuesto, el proceso informativo que corresponde. Pues Priscila, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado. Es un mundo que desconocía totalmente. Me encantó leer el libro y luego también me ha encantado esta charla y sobre todo porque creo que hay mucho desconocimiento de lo que es tu día a día, que es el ámbito del derecho sanitario, pero que hay mucho desconocimiento en España, porque entre que es un tema tabú, entre que nos da yuyu hablar de ciertas cosas y al final, por una cosa o por otra, no hablamos de ello. Entonces, bueno, que sepa todo el mundo, tanto pacientes como profesionales sanitarios, que hay profesionales legales especializados en ámbito sanitario y además ámbito legal que están ahí para ayudar cuando es necesario, pues por mediación, negociación, defensa en un tribunal, lo que sea necesario. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Hanna, por darme espacio a este tema. Como tú bien comentas, es tabú y espero que esta semilla de difusión también ayude a que tanto pacientes como profesionales sigan entendiéndose y confiándose entre unos y otros. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.